Bienvenido al video tutorial de Mi Cuenta. Este video proporcionará una visita guiada de la funcionalidad disponible para usted cuando acceda a su cuenta en ctpaydleave.org. La función Mi Cuenta solo está disponible después de que registre su negocio o negocios con la Autoridad de Licencia Pagada de Connecticut. Para acceder a Mi Cuenta, simplemente haga clic en su nombre en la esquina superior derecha de la página de inicio en ctpaydleave.org y seleccione en el menú desplegable Mi Cuenta. Se le lleva a la página de destino de Mi Cuenta. Desde aquí puede ver con qué negocios está asociado. Aquí, en esta pantalla, está asociado a Payroll Service Inc. ¿Qué consultas, si las hubiera, que envió a través del formulario Contáctenos del sitio web? También puede ver y actualizar la mayor parte de la información de contacto que ingresó durante el paso 1 del proceso de registro. Se puede editar cualquier campo que tenga un icono de lápiz. Cuando se selecciona Cuentas, se mostrarán las empresas con las que está asociado. Para acceder a la información comercial ingresada durante el registro para Payroll Services Inc., debe hacer clic en el nombre de la empresa. Se mostrarán bajo el nombre de la cuenta los campos clave. El número de registro CTPL que se asigna a cada empresa una vez registrada. El número de identificación del empleador federal de la empresa. Y el nombre Haciendo Negocios Como si es diferente del nombre comercial que se muestra para la cuenta. Puede volver a la página de inicio de Mi Cuenta utilizando este enlace aquí. Toda la información que se muestra en esta página está relacionada con la cuenta de licencia pagada de Connecticut de la empresa y está organizada mediante pestañas y tablas. Cuando la pestaña Información de la cuenta está seleccionada, la información que se ingresó durante los pasos 1 a 3 del registro comercial se puede encontrar aquí. Centrémonos en estos campos por un momento. Notará que Payroll Services Inc. está registrado como empleador y como TPA o contador fiscal. Esto se debe a que cualquier empresa que actúe como TPA o contador fiscal y tenga clientes en el estado de Connecticut debe registrarse como TPA. Sin embargo, en este caso, Payroll Services también es una empresa propiedad de Connecticut con uno o más empleados y como tal también debe registrarse como empleador y remitir las contribuciones CTPL deducidas para sus empleados. Pasaremos a revisar la información y la funcionalidad incluidas en la pestaña de Contactos. Aquí puede ver los usuarios adicionales que ingresaron durante el paso 4 del proceso de registro. Si necesita agregar usuarios adicionales, puede hacerlo haciendo clic en el botón Agregar usuario. Si una persona necesita que se elimine su acceso, deberá ingresar una fecha de finalización para su acceso. Para hacer esto, debe hacer clic en la flecha desplegable de ese contacto y seleccionar Editar relación de contacto. Primero, seleccione la fecha de finalización en la que debe finalizar el acceso, haciendo clic en el icono de calendario pequeño y navegando y seleccionando la fecha. Y haga clic en Actualizar registro. Después de actualizar la pantalla de su navegador y volver a los contactos de la cuenta, verá que la lista refleja que el contacto ahora tiene un valor de No, lo que indica que ya no tiene acceso. Si necesita agregar usuarios adicionales, puede hacerlo haciendo clic en el botón Agregar usuario. Complete los campos requeridos en el formulario y luego haga clic en el botón Crear contacto.
Después de actualizar la pantalla de su navegador y volver a los contactos de la cuenta, verá que la lista refleja el nuevo contacto que acaba de agregar. El sí en la columna activa significa que la persona tiene acceso a la cuenta CTPL. La pestaña Consultas muestra un resumen de las consultas que se pueden realizar para este negocio específico a través del formulario de contacto en el sitio web. Si tiene más consultas que hacer, puede seleccionar Contáctenos en la barra de navegación azul superior o hacer clic en Nuevo aquí. Mire cómo lo demostramos usando el botón e ingresando otro envío de Contáctenos. Después de navegar de regreso a la cuenta y acceder a la pestaña Consultas, notará que el nuevo envío de Contáctenos se agregó a la lista. A continuación está la pestaña Plan Privado. Esta pestaña se aplica a las empresas que desean solicitar la aprobación de la Autoridad de Licencia Pagada de Connecticut para ofrecer su propio plan privado a sus empleados, en lugar de participar en el programa estatal. Para solicitar la aprobación, debe hacer clic en el botón Solicitar aprobación, completar el formulario y cargar toda la documentación requerida. Si una solicitud de aprobación se envió con éxito a la Autoridad de Licencia Pagada de Connecticut para su revisión, el estado de la solicitud se enumeraría en la tabla. La última pestaña es la pestaña Métodos de pago. Aquí puede ver los métodos de pago que se utilizaron para enviar las contribuciones CTPL. Ahora centremos nuestra atención en las funciones restantes a las que se accede a través de Mi Cuenta. Comenzaremos con la tabla Historial de Archivos. La tabla muestra un historial de todas las presentaciones enviadas a la Autoridad de Licencia Pagada de Connecticut para la empresa para la que está viendo la información de la cuenta. En este ejemplo estamos viendo la información de Mi Cuenta para Payroll Services Inc., porque el historial de presentación que se muestra solo pertenece a ese negocio. Se puede acceder al portal de pago seguro en línea haciendo clic en el botón Presentar y Pagar dentro de la tabla. Ahora centremos nuestra atención en la tabla Empleadores relacionados que se muestra en el lado derecho de la pantalla. La lista representa a los empleadores a los que enviará contribuciones trimestrales. Los empleadores incluidos en el archivo de inscripción de la TPA o los clientes que un contador fiscal registró en nombre de aparecerán aquí. Si no ve un cliente o necesita agregarlo, puede hacerlo utilizando la función de búsqueda. Busque su negocio ingresando el número FEIN y haciendo clic en Buscar. Haga clic en el botón Vincular cuentas para agregar al cliente a la tabla Empleadores relacionados. Después de actualizar la pantalla de su navegador y navegar hacia atrás para ver la tabla de empleadores relacionados, verá que la lista refleja la nueva relación de la cuenta. Los TPA y los contadores fiscales pueden hacer clic en cualquiera de las cuentas del empleador relacionado. Si el empleador registró su negocio o si se registró en nombre de su cliente, verá todos los detalles recopilados durante el proceso de registro. Puede remitir las contribuciones CTPL para sus clientes accediendo al botón Presentar y Pagar desde la página de detalles de la cuenta de su cliente,
o haciendo clic en el botón Presentar y Pagar junto al nombre de su cliente en la tabla de su empleador relacionado. La tabla Administradores externos relacionados solo se muestra cuando, durante el proceso de registro, la empresa se registró como administrador de empresa o de empleador. En este ejemplo, recuerde que Payroll Services Inc. se registró como TPA y como empleador, por eso se muestra en esta tabla. Son el TPA, por lo que no se vincularían a su propio negocio. Por último, encontrará la sección Recursos con enlaces a documentación y vídeos de respaldo. Para cerrar sesión de su cuenta, haga clic en su nombre en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione Cerrar sesión. Con esto concluye este tutorial sobre la vista Mi Cuenta disponible para todos los usuarios registrados en ctpaidleave.org.